Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Dios bendiga a cada uno. Deseo que estén saludables, contentos, disfrutando, que hayan disfrutado el día que Dios nos da y lo sigan disfrutando todavía, que estén con buenas expectativas para el próximo 2021, que ya lo tenemos a la puerta, ¿verdad? Ya es muy, muy cercano. Y que estén bien, ¿verdad? Gracias por su fidelidad, gracias por estar en sintonía. Y siempre me acuerdo de ustedes, siempre estoy pidiendo a Dios por todos los miembros de esta iglesia en especial, para que Dios los proteja a todos y que Dios los guarde. Y que ustedes pues estén fortalecidos en fe, porque eso es lo que necesitamos también en estos tiempos, fortalecer nuestra fe. Este es algo que Dios probablemente está usando para medir nuestra fe, ¿verdad? Estos tiempos Dios está midiendo nuestra fe, cuánto le confiamos, cuánto creemos en Él, y todo eso hay que reconocerlo igualmente. Hoy tenemos un tema un poquito de esos difíciles, pero necesario e importante a la vez. Ustedes saben que a través de los años ha existido la controversia de que la mujer asista a la iglesia con la cabeza cubierta o no. Okay. Eso lo vamos a descubrir pronto con la Biblia, pero antes permítame leerle entonces el pasaje que vamos a estar tocando. Es 1 Corintios 11, ya vamos por el capítulo 11. Los versículos del 2 al 16 vamos a leer en esta ocasión. Permítame leer ese pasaje. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Permítame orar. Dios, gracias, Señor, por su bondad y su misericordia. Señor, gracias. Gracias por el día de vida que nos ha dado. Gracias por cuidarnos hasta el día de hoy, Señor. Reconocemos, Dios, que la vida es un regalo suyo, mi Dios, y la apreciamos. Y le pedimos por eso que usted sea con nosotros, Dios. Nos fortalezca y nos guarde, nos ayude. Y que nos siga edificando, Señor. Aún en temas que son un poco controversiales y difíciles, pero que aprovechemos, Señor, que saquemos el máximo provecho de la enseñanza, que saquemos el máximo provecho de su palabra, Señor, y que todo sea para que su pueblo sea edificado, Señor, con todo que usted reciba la gloria y la honra. Además, Señor, quiero pedirlo por nuestros hermanos, siempre, Dios, que usted guarde todo, Padre Santo, que usted sea con todos. Y muy especialmente le quiero pedir, Señor, por nuestras hermanas ancianas, Señor, que son 4 mujeres, Señor, que de verdad han depositado su confianza en usted, y a pesar de que han sido drásticamente, Señor, pues atacadas por la enfermedad, ahí están, Señor. Usted ha tenido ese favor para con ellas, y ahí está. Sé que están agradecidas, Dios, y le pido que usted fortalezca su cuerpo totalmente y pronto ya pueden estar mejor, las 4, Señor, bien, junto con el papá. Así es que Dios,
Igualmente le pido por nuestro hermano Fausto, por esta situación difícil que está pasando, y que usted le ayude, Señor, que sea con él, que lo fortalezca, Señor, que su fe no vaya a decaer y que pues él no vaya a dar un despropósito a sus designios, mi Dios. Que nos ayude a todos, Dios, y nos siga enseñando, nos siga edificando. Pido por todos los enfermos y por los que están en dificultad. En Cristo Jesús le doy las gracias y le pido que tenga cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pues antes de continuar, hermano, yo quería comunicarle a todos que gracias a Dios, algunos hermanos que han estado enfermos ya están recuperados, otros están en proceso de recuperación. Y le pido oraciones, por favor, por nuestro hermano Fausto, ¿verdad? Por los hermanos Mora, hermano Fausto. Él necesita de nuestras oraciones en estos momentos. Así que, por favor, no vayan a olvidarlo. Y que, pues, Dios siga teniendo misericordia y cuidado de todos nosotros. Bien, a través de los años, entonces, ha existido la controversia de que si la mujer debe ir a la iglesia con la cabeza cubierta o no, que si es propio, es propicio, es adecuado que la mujer ore con la cabeza descubierta, cosas así. Es un asunto de cultura el que vamos a estar tratando en esta ocasión prácticamente. Recuerde que el apóstol Pablo a veces se dirige en ciertos pasajes, él tiene que ver mucho a lo que escribe con lo cultural, con lo que está pasando en la iglesia específicamente a la que él está escribiendo. Entonces, este es uno de esos casos. En algunas iglesias hasta la actualidad se le exige a la mujer que asista a la iglesia con la cabeza cubierta. Si la mujer va a la iglesia con la cabeza descubierta, pues no se le recibe y es probablemente hasta echada afuera en algunas iglesias. El apóstol Pablo solamente trata el tema con respecto a la oración en este aspecto, en este caso. La pregunta es, ¿se debe imponer esa regla en nuestra sociedad a la mujer? ¿Se le debe de imponer que asista a la iglesia con la cabeza cubierta? Bien, pues el apóstol Pablo termina el capítulo 6 exhortando a sus lectores, a los creyentes, a los que iban a leer sus escritos, a manejar su libertad con absoluta responsabilidad, que seamos responsables en el manejo de nuestra libertad, para tratar después el controversial tema del uso del velo por parte de la mujer en actividades eclesiásticas, en actividades de la iglesia. Este es nuestro tema. ¿Necesita la mujer velo para orar o para asistir a la iglesia? Vamos a ver. Bueno, lo primero que aquí vamos a mirar es el orden divino en cuanto a autoridad, en cuanto a rango. Y eso es prácticamente el trasfondo de todo esto. Es lo que más el apóstol Pablo tiene en mente de que conozcamos bien. Y que con eso en mente nosotros mismos prácticamente tomemos una decisión. Mire, el orden divino en cuanto a autoridad, lo primero que vamos a ver. En los versículos 2 y el versículo 3. Dicen así el versículo 2 y el 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, en el versículo 3. Y el 2 dice, empieza alabando a la iglesia, ¿verdad? Alabando a los hermanos, porque pues se acuerdan de él, porque echan a andar las enseñanzas que le dio, las instrucciones que le dio, y para el vocablo para instrucciones que usa es instrucciones orales, que él había dado, o sea, verbalmente, él había dado instrucciones a la iglesia. Eso es lo que dice en el versículo 2, pero el versículo 3, él establece entonces, deja bien sentado el rango de autoridad divina. Entonces, lo que podemos ver es que Cristo es la cabeza de todo hombre, ¿verdad? Todo hombre tiene por misión, o debería tener por misión, someterse o sujetarse a Cristo. Cristo es la máxima autoridad en cuanto a los seres humanos, ¿verdad? Cristo es la máxima autoridad, Él es Dios, Él es el Señor, Él no es nuestro Dios, nuestro Señor. Pero el varón es autoridad sobre la mujer, o sea, el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el rango divino que Dios ha establecido. O sea, ya sabemos que Dios y Cristo son una misma cosa, pero en cuanto a, ¿cómo le dijera yo?, a orden, por decirlo así, Dios no tiene ningún reparo. Es decir, no porque el Señor Jesucristo se diga aquí de que
Dios, es Dios Padre, es la cabeza de Cristo, es menos, es Dios, sigue siendo Dios. Es simplemente que tiene que haber como un orden, un orden. Y el Señor esto es lo que ha establecido. O sea, Cristo, la cabeza de todo varón, y el varón, la cabeza de toda mujer. En otras palabras, nosotros como varones, cristianos, estamos hablando a una iglesia cristiana. El apóstol Pablo se dirige a una iglesia cristiana. Yo estoy dirigiéndome a prácticamente cristianos en cuanto a audiencia, ¿verdad? Entonces, Cristo es nuestra cabeza, debemos de someternos a Él. Él tiene toda autoridad sobre nosotros y también el varón es la cabeza de la mujer. En otras palabras, el varón es autoridad sobre la mujer. La mujer debería estar sometida al varón, no a todos los hombres, en el aspecto de su marido, de su esposo más bien, no marido, porque hoy se le llama marido a los que viven pues, de forma ilícita, de forma nomás juntados, y la gente dice, pues la mujer puede decir mi marido. Lo bueno es que los varones no podemos decir así, simplemente pueden decir mi mujer, pero no podemos decir mi marida, o la esposa ya no se puede definitivamente. Pero las mujeres sí tienen esa costumbre de decir mi marido y no están casados en realidad. Pero el rango aquí es Cristo, cabeza de todo varón, y el varón, en cuanto a esposo se refiere, como esposo, es cabeza de la mujer. ¿Okay? Después vamos a ver por qué. Y eso es lo que sigue, ¿verdad? Para que comprendamos bien. Miremos entonces después que hay un asunto aquí de cabello y oración en cuanto al varón y en cuanto a la mujer. Es un asunto cultural. Recuerde, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto en específico y había una cierta cultura que ya no era apropiada adoptar para aquellos que se habían unido a Cristo, para aquellos que eran miembros de la iglesia en Corinto. Ellos tenían que hacer un cambio. Entonces, miren los versículos del 4 al 10. Trata el asunto aquí ya un poquito más específico acerca del cabello, en cuanto a la oración, tanto en varones como en mujeres. Del 4 al 10 dicen así: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza, no su cabeza física. O sea, el varón que ora con la cabeza cubierta está afrentando a Cristo más bien. Cristo, ¿por qué? Dice después el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, o sea, afrenta a su marido, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, antes de continuar, quiero decirles que en Corinto, en aquella época, en aquella sociedad, en aquella cultura, había ahí un templo pagano dedicado a la diosa Afrodita. Esta era la diosa de los amores licenciosos. En el templo dedicado a la diosa Afrodita habían prostitutas que servían profesionalmente como prostitutas y le llamaban la prostitución sagrada o ritual. ¿Okay? Estas mujeres tenían ese oficio y se rapaban la cabeza. Esa era una señal de que ellas pertenecían a ese grupo, de que ellas servían ahí como lo que eran, ¿verdad? Como prostitutas. Entonces se rapaban la cabeza. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo se dirige directamente a las mujeres y les hace saber que, pues, prácticamente si van a ir a la iglesia, o bien usan su pelo largo, o bien usan, si se van a cortar el pelo, pues que se cubran la cabeza. Miremos después. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, o sea, afrenta a su marido. En otras palabras, cuando una mujer en aquella sociedad tenía el cabello más largo que el de su esposo, entonces ella estaba dando a entender públicamente que ella estaba sometida a Dios primero en cuanto a la iglesia y a su esposo, ¿verdad? Eso era lo que ella estaba dando a entender. De lo contrario, si la mujer se cortaba el cabello muy, muy corto, al igual o menos largo que el esposo, entonces estaba dando a entender de que era una simple prostituta, por decir así, como las que estaban sirviendo en aquel templo.
Entonces, era un asunto cultural, no convenía a las mujeres que se cortaran el cabello y así fueran a la iglesia en aquellos tiempos, por eso dice el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza o afrenta a su marido. Cuando una mujer se presentaba a la iglesia con su cabello suficientemente largo, más que el de su esposo, simplemente estaba dando ese mensaje público, de que ella respetaba la autoridad de Dios sobre ellos dos y la autoridad del esposo sobre ella prácticamente, ¿okay? Y que ella debía respeto a su marido, a su esposo. No a todos los hombres, claro, respeto sí, pero no sometimiento, no reconocía a todos los hombres como autoridad sobre ella, no, era a su esposo. El 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es decir, había un asunto cultural y el apóstol Pablo no quería que las mujeres se identificaran con aquel tipo de mujeres que estaban en el templo de la diosa Afrodita. Él quería hacer las cosas diferentes. Es decir, por eso dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es decir, que tuviera ¿cómo le dijera yo? Una señal de respeto hacia el esposo. Y el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En otras palabras, usted va a Génesis y usted se va a dar cuenta que el varón fue hecho por la mano de Dios prácticamente a semejanza del Señor. Semejanza, nada más. O sea, resplandecía hasta cierto punto la gloria de Dios, sobre todo cuando estaba en el estado de inocencia. Dice, pero la mujer es gloria del varón. Es decir, el hombre es la gloria de Dios, la mujer es la gloria del varón. Es interesante. Y el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, vamos al Génesis nuevamente y vemos que a quien Dios formó primero fue al varón. Dios lo hizo al varón. Después de él procede la mujer. Ya leímos la historia y vemos cómo Dios de una costilla y todo lo demás, lo que pasó. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, el hombre no fue creado para que fuera la ayuda idónea de la mujer, no. La mujer fue creada para que fuera ayuda idónea del varón, o sea, por causa del varón. Si es que, por eso es que la mujer debe tener respeto sobre su marido, sujeción, ¿verdad? Contar con él para todas las decisiones, contar con él para muchas cosas, para todo, yo dijera. Entonces, es lo que el apóstol Pablo quiere prácticamente que comprendamos, ¿verdad? Que hay un orden, Dios Padre, después Dios Hijo en la persona del Señor Jesucristo que rige a los hombres y los hombres por encima de las mujeres prácticamente. Por lo cual dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, por todo lo que hemos hablado de que el varón fue formado primero, después de él la mujer. No fue el varón por causa de la mujer que fue creado, sino la mujer por causa del varón para que le fuera la ayuda idónea. Entonces, por eso dice el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, tener su cabeza cubierta, sobre todo si iba a estar en el templo, en señal de que estaba sometida a Dios y también a su esposo. Dice, por causa de los ángeles. Fíjese bien. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo ha dado mucho que hablar en las iglesias, pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nosotros podemos ver que los ángeles se interesan en la actividad de la vida de la iglesia. Los ángeles, usted lee al apóstol Pedro y se va a dar cuenta, primera de Pedro, que él habla de eso. Los ángeles hebreos también, están interesados en la actividad religiosa. Es probable, y yo pienso que así es, muchos teólogos, los mejores teólogos también afirman esto, de que los ángeles se hacen presentes en la iglesia a la hora del servicio. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado a la hora del servicio en el templo prácticamente,
porque hay ángeles ahí prácticamente que han venido y están ahí, son, como dijera yo, quieren ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y pues no es adecuado que miren que estamos haciendo un relajo en la iglesia, que las cosas se están haciendo como nos da la gana, no, que tiene que haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces es algo que nosotros deberíamos de comprender bien. Pero de acuerdo al versículo 4, el varón debería de manejar el cabello corto, ¿verdad? Y vamos a seguirlo mirando. Recuerde esto. En cuanto a la oración y el cabello, ya sabemos, el varón le es vergonzoso traer el cabello largo, le debería de ser más bien, porque es algo que Dios prácticamente ha establecido para la mujer. Había ciertos casos en el pasado, en el pueblo judío, por ejemplo, los que eran nazareos, ellos se dejaban crecer el cabello. Usted ve los rabinos que se dejan crecer hasta cierto punto el cabello igualmente. Son tradiciones, pero le quiero decir esto: Dios está más interesado en nuestra sumisión a Él, en nuestra obediencia a Él, en nuestro corazón, qué es lo que hay con respecto a Él, que en tradiciones, ¿verdad? Dios no le interesan nuestras tradiciones, le interesa nuestra voluntad, a quién obedecemos, a quién queremos obedecer, de qué manera regimos nuestra vida, todo eso. Pero entonces vamos a entrar en más detalle de que no creo conveniente de que la mujer necesite velo para estar en el templo, ni para orar, por lo que dicen los versículos del 11 al 16. Miren lo que dice. Pero en el Señor, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque todo es un complemento. El hombre, para formar una familia, necesita una mujer, y la mujer, para formar una familia, necesita un varón igualmente. Entonces, por eso dice, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ambos se complementan. El hombre es el complemento de la mujer y la mujer es el complemento del varón. Porque así como la mujer procede del varón en cuanto a la creación de la primera pareja, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, es decir, todo está bajo el plan de Dios, todo se ha dado bajo el plan de Dios. Formar un hombre primero y después de su cuerpo prácticamente formar una mujer para que le sea ayuda idónea, y ahora todo es un complemento y todo eso procede de Dios. Pues no pudiera haber procreación sin la mujer y no pudiera haber procreación sin el hombre. Así es que en el Señor todos tenemos el mismo valor, en realidad. No es que el apóstol Pablo esté enseñando que el hombre vale más que la mujer, no es eso tampoco. Ni que debe de abusar de la mujer, no es eso tampoco. Sino que todo es un complemento, que todo está bajo el orden de Dios, que es Dios el que lo ha creado así, para que haya un orden. Por eso dice el 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. El 13, juzgad vosotros mismos. Es decir, como si el apóstol Pablo deja la última decisión a la iglesia, cualquiera sea. Por eso dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es decir, yo necesito ir a cortarme el cabello pronto. Yo creo que hasta ahora voy a tener que ir a buscar por ahí, porque la persona que me corta el cabello está enferma. Pero le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, hermanos. Está bien escrito, por naturaleza. El hombre necesita manejar su cabello corto. No estoy diciendo que pelón totalmente, pero manejar su cabello de manera adecuada, corto, ¿verdad? Como varón. Esa es la naturaleza, porque hoy en día modas van y modas vienen, y las personas están con ese asunto de la moda. Y muchos hombres, hoy en día más que nunca, créanme, yo miro hombres con el cabello largo, y hasta así, suelto, que parecen, en realidad uno va caminando y va a la tienda y delante va un tipo de eso, usted no sabe si es hombre o es mujer hasta que le ve la cara, porque tal vez tiene bigotes o barba. Pero usted los mira por detrás, usted no puede identificar. Es deshonroso en realidad, es decir, se ve mal.
Y no es apropiado que al templo los varones vengan de esa manera. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que llegó un hermano nuevo, ¿verdad? Yo no sé de qué iglesia era, pero él llegó con el cabello largo. Inmediatamente lo llamaron y le dijeron que tenía que cortarse su cabello. Si quería seguir en el seminario y estar ahí, tenía que cortarse su cabello y usar corbata, ¿verdad? Ir de la manera más adecuada. Entonces, lo dice el versículo el 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque es para la mujer. Mire, el 15. Por el contrario, o sea, todo lo contrario del varón, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Tampoco, no estoy diciendo que lo debe de arrastrar, no estoy diciendo eso, pero traer su cabello lo suficientemente largo. Me encanta cuando las mujeres traen el cabello hasta los hombros, por lo menos. Me encanta a mí eso, verlas así, por alguna razón, ¿verdad? Ya cuando la mujer trae el pelo, que hasta el arco de las orejas se hacen así como varones, para mí se mira medio ridículo y espantoso. Es para mí, ¿verdad? No sé, hay hombres que estarán acostumbrados a ver a su esposa así, pero la verdad es que pues no es correcto que la mujer venga así al estilo varón. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, es decir, es honroso para ella, es honroso para su marido y es honroso para Dios porque es la naturaleza de Dios. Dios así lo hizo. Que a todos nos crece el cabello, sí, a todos nos crece el cabello, hombres y mujeres nos crece el cabello, pero debemos manejarlo. La mujer lo debe manejar más o menos bien y el varón igualmente. El punto es que cuando la mujer en aquella sociedad traía el cabello más largo que el de su esposo, ella estaba dando el mensaje a los demás de que ella estaba sometida a Dios y que ella estaba también respetando la autoridad del esposo en el hogar, en la familia, sobre su vida. Ok, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. En otras palabras, la mujer, de acuerdo a este versículo, yo lo que puedo ver es de que no necesita velo para entrar al templo, no necesita velo para orar a sí mismo. Era un asunto cultural. En aquellos tiempos las personas se tapaban así con lo que le llamaban velo en aquellos tiempos, en aquella iglesia específica en Corinto, por lo que pasaba ahí en Corinto. Ellas querían, como les dijera yo, identificarse de una manera diferente por lo que pasaba en el templo de Afrodita, todo lo que se vivía, y ellas querían de una manera diferente verse, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo ahora lo que está diciendo es de que, bueno, en lugar de velo a la mujer le es dado cabello, pero que sea suficientemente largo para que pueda identificarse como mujer en realidad. Mujer de Dios, mujer de hogar, mujer que respeta a su marido, que respeta a su esposo, que está sometida a Dios y también que tiene el respeto de la autoridad del esposo sobre la familia entera. Eso es lo que ella estaba transmitiendo. Pero bien, entonces el punto es de que, por lo que, ¿cómo concluye el apóstol Pablo aquí en el versículo 15? En lugar de velo, la mujer, su cabello suficientemente largo para que se pueda identificar como mujer en realidad en la iglesia. Y los varones, no rapados, pero sí con el cabello suficientemente corto para identificarse como varones. Ese es el orden de Dios y así lo deberíamos de respetar nosotros igual. En otras palabras, la mujer no necesita un velo para entrar al templo, no necesita un velo para orar. Dios está más interesado en tu corazón, hermana. Dios está más interesado en tu voluntad, de que lo ames a Él, de que lo adores a Él, que lo respetes a Él, que estés sometida a Él y que respetes la autoridad del esposo en la familia, en la vida familiar, más interesado en eso que en asuntos tradicionales. Porque este era un caso específico en la iglesia, en esta iglesia, era un asunto cultural por todo lo que se estaba viviendo en Corinto. Los hermanos, pues allá era diferente, era una ciudad totalmente pagana y ellos querían verse diferente. Y el apóstol Pablo apoyaba eso.
Pero concluye en el versículo 15 que en lugar de velo a la mujer le es dado su cabello. Y para velo, la palabra velo que está en el original significa como un manto grueso que le cubre de manera redonda prácticamente. No como lo que nosotros conocemos hoy en día, que le llaman chalina o le llaman velo, que se cubren así para los lados nada más y para la parte de atrás y para el frente nada, solamente para los lados y para atrás. Es lo que yo he visto hoy en día en algunas iglesias, no en todas, ciertas iglesias que exigen eso. Pero, ¿tiene que exigirse eso? No lo creo. Es decir, de cierto tiempo para acá, en las iglesias se dejó de usar eso, precisamente porque era un asunto cultural. Y la iglesia no tiene que ver nada con cultura, la iglesia tiene que ver con doctrina, la iglesia tiene que ver con adoración a Dios, sumisión a Dios, respeto a Dios y estar gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores prácticamente. Y edificación, que nos edifiquemos unos a otros. La cultura en la vida de la iglesia sale sobrando. La cultura en la vida de la iglesia no es ¿cómo le dije yo? Para ponerla en práctica. Que puedes venir con velo a la iglesia, sí puedes venir. Si crees que con eso estás diciéndole a Dios que estás sumisa a Él, que estás sumisa a tu esposo y lo quieres hacer, puedes hacerlo. Pero nadie te lo puede imponer, ni nadie te lo puede exigir, ni es una práctica en la iglesia de hoy en día, sobre todo en los países occidentales. Desde hace tiempo para acá eso dejó de existir porque era un asunto cultural en Corinto nada más y no podemos exigir eso. En otras palabras, Dios está más interesado en tu corazón, en la posición de tu corazón con respecto a Él, que en asuntos culturales. Es como un asunto cultural más, como el árbol de Navidad, como las otras cosas que usted conoce. Muy bien, con todo eso dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso, si algunos quieren seguir que sí, que no, que tenemos que o no tenemos que, bueno, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, no vamos a pelear por eso, no vamos a discutir por eso, no nos vamos a poner en desacuerdo por eso, no nos vamos a enojar por eso y hasta dejarnos de hablar. Dice, porque nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así es que, si lo quieres hacer, hazlo, y si no, el asunto es que para el hombre Dios ha designado cabello corto, la naturaleza misma, por eso lo dice él así, porque viene de Dios. Y para la mujer el cabello más largo, como una forma de identificación nada más, ¿verdad? Así es lo que tiene que hacerse. Eso es lo que tiene que hacerse y no estar en desacuerdos o pleitos o problemas acerca de que la mujer debe cubrirse la cabeza con un velo, sí o no. Además, el velo que conocemos hoy en día, que se usa en ciertas iglesias, no es el que se usaba en aquellos tiempos, porque el que se usaba en aquellos tiempos es uno que le llamaban peribolaío, que significa como una envoltura sobre la cabeza, como una envoltura, que no se mirara como les diría yo, el cráneo de la mujer que andaba con el cabello muy, muy corto en aquellos tiempos. Así es que es todo un asunto cultural. A la luz del versículo 15 podemos concluir entonces que no es necesario para la mujer que se ponga un velo para entrar al templo o para orar. Simplemente Dios le ha dado el cabello como para eso, para que su cabeza sea cubierta y para que se identifique como mujer que está sumisa a Dios, como mujer que respeta la autoridad del esposo sobre la familia y todo lo demás. Así es que sería problemático además estar exigiendo eso en estos tiempos, porque era un asunto cultural. Y las personas que estudian la Biblia y se meten un poquito allá más profundo, se van a dar cuenta que por qué era que las hermanas hacían esto en Corinto y por qué el apóstol Pablo estaba de acuerdo que se hiciera así, para poderse identificar como alguien diferente de la cultura que se vivía en aquellos tiempos en la iglesia de Corinto. Así es que, ánimo, si usted quiere venir al templo con la cabeza cubierta con un velo, hágalo. Y si no, pues su cabello, hermana. Dios le ha dado ese cabello, lúzcalo. Es para identificarse como mujer de Dios, como mujer en sí, ¿verdad? Lúzcalo, es su cabello. Lúzcalo bien, es lo que Dios le ha dado en lugar de velo según el versículo 15.
No necesita venir con la cabeza tapada. Ya si lo quiere hacer es asunto suyo. Pero Dios no está interesado en cultura, Dios está interesado en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos sometamos a Él. Eso es lo que yo prácticamente tendría que decir en este caso. Dios les bendiga mucho. Recuerden, el día 10 de enero vamos a estar de regreso en el templo ya. Probablemente solo el día domingo, a lo mejor vamos a esperar una semana más o dos para regresar el miércoles igualmente a la capilla a las 7 de la noche. No lo sé todavía. La próxima semana lo voy a saber. Yo estoy comunicando eso, yo les dejo saber. Y no olviden orar por nuestros enfermos. Por favor, nuestras hermanas Sangiano, los García necesitan oración, y sobre todo los hermanos Mora, el hermano Fausto en estos momentos. ¿Okay? Dios les bendiga mucho. Les deseo que el 31 se reúnan en familia, y si es que lo van a hacer, recuerden honrar a Dios. Recuerden que Dios debe ser siempre el centro de nuestra familia, y recuerden que hay que tener cuidado. Cuídense mucho, que Dios haga lo demás. Nosotros simplemente tenemos que tener precaución, y que tengan un año de muchas bendiciones, de la mano de Dios, bajo el cuidado de Dios y con la providencia de Dios. Les amo en el Señor y espero verlos el domingo 10 en el Templo Grande. Recuerde, próximo domingo, nuevamente a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, todo virtual. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Le ruego, Señor, por todas las familias de esta iglesia, por todos los miembros de esta iglesia, Señor, por todas las familias. Que usted nos siga ayudando, Señor, nos siga cuidando, nos siga proveyendo, que usted siga siendo, Señor, nuestro Dios, y que nuestra fe, Señor, no se vea empañada por una pandemia, que nuestra fe, Señor, más bien se vea fortalecida, porque hemos visto, Señor, como usted hasta el día de hoy nos ha protegido. Sí, algunos se han enfermado, si algunos se han infectado con el virus, pero usted los ha recuperado, Señor, y pues gracias, Señor, por eso, y gracias por tener cuidado de nosotros. Le pedimos simplemente que este próximo año, Señor, usted sea con nosotros, y nosotros, Señor, lo reconozcamos también, así como lo que es usted, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos cubre de favores y el que perdona todos nuestros pecados, Dios. Ayúdenos, sin embargo, a honrarlo a usted con nuestras vidas, y a honrarlo a usted sobre todas las cosas en el templo, Señor, y en nuestros hogares. Para su gloria y honra le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.